toca a mí compartirles este tema que es importante desde la experiencia personal, ¿no? Desde la experiencia que nos toca el poder haber desarrollado proyectos y dentro de instituciones también de microfinanzas, lo que son las microfinanzas verdes inclusivas, ¿no? Y así hemos titulado la sesión, Argumentos empresariales a favor de la resiliencia de las mujeres. Entonces vamos a ir tocando temas relacionados a este aspecto y saben que pueden hacer en cualquier momento una pregunta, una consulta, abriendo su micrófono, y si no, al final vamos a tener también un espacio. Aprovecho también para recordarles de que no se olviden sus resúmenes del módulo 1, gracias a Ana Patricia y Lourdes, ¿verdad? Que me han mandado su resumen muy bien, y a todas que me tienen que enviar sus resúmenes del módulo 1, que también va ahí chequeándose. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar acerca de la estrategia medioambiental y social de las instituciones financieras. Vamos a hablar de las oportunidades de negocio potenciales de la financiación verde. ¿Perdón? Disculpa, es que me caí en un momento y pensé que las había perdido, pero ya proyecta. Estamos ahí. Ahí está también ya, está Katia, está Rosa, estamos. Las oportunidades de negocio potenciales de la financiación verde inclusiva. Tenemos el creciente sector de ESG y su relación con las finanzas verdes, y el panorama de los flujos de financiación de género y clima desde la perspectiva de los donantes. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. La siguiente, por favor, Van. Creo que alguien está intentando entrar. ¿Tú puedes dar acceso o no? No. Entonces, dame un minutito, ya reviso. ¿Ya ha entrado alguien? Sí, Ana Elvia. ¿Ya? Ah, ok. Sí, ya entró. Sigamos. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la sostenibilidad y el cambio climático, ¿no? Los problemas de sostenibilidad hoy en día están teniendo un impacto cada vez más dramático en todo lo que tiene que ver con empresas, tiene que ver con inversores, con consumidores, la fuerza laboral también en todas las organizaciones y, por supuesto, los gobiernos, ¿no? Es un tema que nos toca absolutamente a todos. Si bien la pandemia del COVID ha causado una interrupción generalizada de todo este avance hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, también ha dado un impulso y una oportunidad para repensar y reconfigurar cómo nosotros podemos ser cada día desde nuestras organizaciones y también desde nuestro rol personal, podemos reconfigurar esta resiliencia, cómo podemos adaptarnos a estos efectos del cambio climático. La siguiente. A partir de esto, es que tenemos justamente una estrategia medioambiental y social, ¿no? Las instituciones de microfinanzas están, se dice, llamadas a poder tener mayor impacto y lograr una estrategia medioambiental, porque por supuesto tenemos objetivos financieros o económicos, ¿no? Objetivos de cartera, de clientes, de cumplimiento de indicadores, ROA, ROE, CAP, todo lo que manejamos en la institución financiera, pero también estamos muy cerca de nuestros clientes y tenemos en nuestro ADN objetivos sociales que los vamos cumpliendo en el tiempo. A esto hoy se suma de una forma muy importante la estrategia medioambiental, el poder cumplir con estos tres pilares, social, ambiental y económico, para poder tener un crecimiento, por supuesto, más sostenible y más inclusivo. La siguiente. Es a partir de esto que, para poder hablar de la estrategia medioambiental y social de las instituciones, alguna vez creo que lo hemos compartido también, hablamos de estos estándares, ¿no? Estándares universales que tenemos, tal vez varios de ustedes los conocen, con Rosa alguna vez hemos visto, ¿verdad?, estos temas también, de los estándares universales para la gestión del desempeño social y ambiental. Podríamos decir históricamente, estos estándares que han sido creados para instituciones de microfinanzas tenían solamente 6 dimensiones, ¿no? Que tenían que ver con la estrategia social, es decir, cómo cada institución llega a cumplir su objetivo social a través de los créditos y de todo el proceso que tiene de poder llevar esto dentro de sus operaciones. Segundo, el liderazgo comprometido, como todos los niveles organizacionales también hacen un esfuerzo para poder cumplir con la estrategia social. Los productos y servicios centrados en los clientes, los principios de protección al cliente, la gestión responsable de los recursos humanos y el crecimiento y rendimiento responsables. Estos 6 estándares tienen más de 20 años,
fueron diseñados en su momento por inversores, instituciones de microfinanzas, auditores sociales y muchos otros sectores para tener estos parámetros generales que se aplican en una auditoría social, que se aplican en una calificación social a las instituciones de microfinanzas, y creo que la mayoría de sus instituciones pasan también por este proceso. Entonces, pero lo que pasa es que el tema ambiental era un tema, digamos así, voluntario. Era un tema que se tocaba adicionalmente y uno podía reportar o podía medirse en temas ambientales, pero de una forma voluntaria. A partir de mayo del año 2022, es que la gestión del desempeño ambiental entra ya a ser un estándar obligatorio dentro de los estándares universales. Es decir, que ya se mide a cualquier institución de microfinanzas con una gestión del desempeño ambiental. Y para poder medir esta gestión es que se utiliza una herramienta que es justamente el Green Index. Lo que vemos ahí es esta herramienta que tiene 4 puntos o aspectos principales por los cuales se mide una institución. Primero, por tener una estrategia verde, que significa tener políticas, tener procesos, etcétera, que identifiquen un compromiso ambiental. Segundo, trabajar los riesgos internos medioambientales. Esto significa el que nosotros trabajemos temas de sensibilización, de cultura ambiental al interior de nuestras instituciones. Luego tenemos los riesgos externos medioambientales que nos llevan a trabajar con nuestros clientes. Cómo nosotros identificamos si es que nuestra cartera, por ejemplo, de créditos está expuesta a temas de riesgos ambientales o climáticos, y también el poder brindar información a nuestros clientes acerca de estos riesgos climáticos. Y el cuarto aspecto que se mide dentro de los temas ambientales son las oportunidades verdes, que vienen a ser los productos financieros, productos y servicios financieros verdes. Entonces, esos son los 4 puntos que se miden y donde nosotros podemos tener esa línea de cómo nosotros avanzar en temas medioambientales dentro de nuestras instituciones. Seguramente en este momento ya ustedes están ahí pensando en cuáles tenemos un check, en cuáles nos falta seguramente también avanzar para ver esto. Y lo que les comentaba del Green Index, ¿no? El Green Index es esta herramienta que está aceptada para evaluar el desempeño ambiental en una institución de microfinanzas. Es la dimensión 7 de los estándares universales. Está disponible en la herramienta de auditoría social del SPI 5, está también disponible para una calificación social. Y los estándares e indicadores que corresponden a esta dimensión fueron justamente construidos por el grupo de trabajo de la Plataforma Europea de Microfinanzas desde el año 2014. Entonces, miren, son como 10 años que ya se vienen trabajando en estos estándares de temas ambientales. Y considerando que esta dimensión anteriormente era de un llenado opcional, a partir de 2022 es una dimensión que ya se asume de una forma obligatoria para un reporte de este tipo. La siguiente, por favor. ¿Y una estrategia ambiental es posible? ¿Cuáles son tal vez los pasos? ¿Cómo nosotros vamos implementando? Sabemos que cada organización también, desde los diferentes niveles y la estrategia que tiene, va incorporando estos aspectos, ¿no? A veces es por una necesidad, a veces es por un requerimiento, por ejemplo, de un financiador, de un inversor, pero es posible que nosotros vayamos incorporando estos temas también ambientales. La siguiente, por favor, Van. Y a partir de esto es que tenemos casi necesariamente que hablar del cambio climático y los efectos del cambio climático, ¿no? Creo que todas hemos oído y venimos recibiendo todo el tiempo y desde hace muchos años noticias, información acerca de que el cambio climático amenaza la vida y el desarrollo económico en América Latina y el Caribe. Si bien América Latina no es de los continentes y de los sectores que tienen una mayor emisión de gases de efecto invernadero, es decir, de los mayores contaminantes en la Tierra, sin embargo, sí somos los que sufrimos parte de los mayores efectos, ¿no? Vemos que la Tierra se está calentando rápidamente, los científicos nos hablan de las olas de calor. Creo que en nuestros países, siempre que me reúno con colegas de diferentes países, me dicen está haciendo mucho calor. En Bolivia, por ejemplo, donde yo estoy, estamos, ¿no?, con olas de calor durante el día, en la noche lluvias extremas, cambios de temperatura. Esta no era tradicionalmente una época de mucho calor, entonces todos estamos ya sintiendo estos efectos y obviamente mucho más las personas que trabajan, por ejemplo, en el sector productivo, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, es a partir de esto que hablar de temas ambientales y hablar de temas climáticos es ya no solamente un tema voluntario, un tema opcional, ¿no? Sino es realmente un tema que debe estar ya sobre la mesa en todas nuestras agendas, más aún si nosotros enfocamos temas ambientales y sociales. El cambio climático, miren, este informe del BID nos dice que podría dejar a 5.8 millones de personas adicionales en la pobreza para el 2030 en nuestra región. Pensar que estamos trabajando nosotros justamente por cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir con la Agenda 2030, que tiene ese horizonte que cada vez está más cercano, pero por el otro lado, mientras nosotros podemos hacer acciones para avanzar, tenemos también que el cambio climático puede hacer que muchísimas más personas en nuestro continente entren a lo que es la pobreza, precisamente por efectos del cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Y por qué aplicar políticas y estrategias de cambio climático? ¿No? Las estrategias climáticas integrales nos pueden ayudar a los gobiernos y al sector privado a desarrollar hojas de ruta para implementar objetivos de resiliencia climática y también cero emisiones netas y para poder alinear nuestros flujos financieros con los compromisos internacionales de los países. ¿Esto qué significa? Al nosotros poder tener una estrategia ambiental que oriente a la institución a, por ejemplo, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, medir nuestra huella de carbono, tener diferentes, por ejemplo, herramientas, tener una política donde nosotros manifestemos nuestro compromiso con temas ambientales y a partir de eso podamos también identificar riesgos asociados al cambio climático y desarrollar productos o servicios centrados también en temas ambientales, va a hacer que nosotros estemos mejor preparados hoy y hacia adelante para enfrentar estos efectos que van a ser muy fuertes y que por supuesto van a afectar sobre todo a nuestras carteras de crédito. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de una estrategia ambiental organizacional, creo que esto y lo que les mostraba tiene mucha relación con el Greenpeace, ¿no? Estos son los 3 puntos que desde mi experiencia personal durante estos años son importantísimos para poder nosotros desarrollar una estrategia ambiental, ¿no? ¿Cuáles son? Es lo básico que nosotros debemos tener. Primero, el greening institucional. ¿Qué significa el greening institucional? Significa, traduciéndolo, sería como que la institución se pinte de verde, ¿verdad? O sea, hacer verde la institución. Y eso tiene que ver con promoción de cultura ambiental, tiene que ver con política ambiental, tiene que ver con buenas prácticas ambientales, con medición de huella de carbono, etc. Segundo, incluir la gestión del riesgo climático en la evaluación crediticia. No todas las organizaciones están expuestas a riesgos climáticos, ¿no? Porque son en realidad las instituciones que trabajan en sectores productivos o agropecuarios las que están más expuestas porque justamente es este sector el que sufre estos efectos, ¿no? Si nosotros tenemos una cartera tal vez más urbana, puede ser que no estemos expuestos a estos efectos. Sin embargo, es sí evaluar este riesgo climático en nuestra cartera y también ver que hoy en día ya hay desde la regulación los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, ¿no? En algún momento hemos comentado de lo que son los SARs. En muchos países sí existe también normativa específica sobre el tema que hace que las instituciones identifiquen estos riesgos ambientales y sociales dentro de sus instituciones. Entonces, esto tiene que ver con riesgo ambiental y dentro del riesgo ambiental, riesgo climático. Y tercero, el desarrollo de un producto financiero verde. Cuando yo tengo sesiones de capacitación y sensibilización con muchos de mis colegas en diferentes países, muchas veces la primera pregunta es: ¿y cómo desarrollamos un producto financiero verde? ¿No? O yo quiero desarrollar un producto financiero verde. Y lo que yo les digo es de que es importante que nosotros trabajemos en estos otros aspectos en paralelo o que iniciemos esta ruta de compromisos ambientales para poder tener un producto financiero verde exitoso. Porque si nosotros no trabajamos al interior de la institución en sensibilizar y capacitar a nuestros colegas en estos temas, es mucho más complicado que nosotros podamos desarrollar un producto o un servicio financiero verde. Debe haber una conciencia ambiental, ¿no? Desde nuestros colaboradores, desde nuestros gerentes y mucho más con el área de créditos, quien es al área que le toca, obviamente, vender, por ejemplo, un producto financiero, ¿no? Si estas personas no están conscientes de este tema, es menos probable que un producto financiero sea exitoso. Sí, Rosa.
Ahí tengo una pregunta, Claudia. En el punto número 2, que debemos incluir el riesgo climático en el scoring o en la evaluación crediticia, pero no me queda claro si allí tenemos que medir el impacto del cliente al medio ambiente o del medio ambiente al cliente, o las dos. Esa es mi duda. Ya, perfecto, cuando desarrollamos el producto financiero o cuando incluimos el riesgo climático es el efecto del medio ambiente en nuestra cartera, es decir, el clima en el cliente, ¿no? Porque digamos nuestro cliente que tiene una actividad productiva, entonces que por sequías, lluvias, etcétera, puede verse afectado, entonces eso va a hacer que su producción, por ejemplo, disminuya o pierda una cosecha, un ciclo productivo y no nos pueda pagar y eso es un riesgo, por supuesto, crediticio, ¿no? Entonces, ahí evaluamos el riesgo del medio ambiente en nuestra cartera o en nuestro cliente. En una segunda instancia, sí se puede, digamos, medir, o hay instituciones que están comenzando a medir la actividad del cliente, cómo afecta al medio ambiente, ¿no? Pero eso más sería que tema de riesgo climático, sería como el medir la huella de carbono institucional y la huella de carbono en lo que tiene que ver con el cliente, es decir, las emisiones que genera, y eso sería más como la mitigación al cambio climático, ¿no? Cómo yo puedo ahí reducir mi contaminación, eso tiene que ver más con el aspecto 1. En el segundo es clima a la cartera, ¿se entiende? Sí. Ok, sí, porque de hecho he visto ya aplicaciones, o sea, he visto instituciones que ya están implementando aplicaciones que más bien evalúan qué tanto contamina cada cliente. No lo he visto yo de la forma, o sea, a la inversa, no lo he visto todavía, por eso preguntaba también. Cuando vemos lo que el cliente emite, estamos hablando en relación, digamos, al componente 1 de una estrategia ambiental, que nosotros vemos cuánto puede generar más o menos y tal vez con ciertas medidas podemos nosotros hacer que el cliente emita menos, ¿no? O, digamos, utilice menos plástico, genere menos, cambia a una matriz energética más limpia y eso puede significar también un producto financiero. Pero en el 2 sí, es cuando los efectos del cambio climático afectan a nuestra cartera y pueden significar pérdidas, ¿no? Y en ese sí es importante porque eso ya es algo que tiene que ver con riesgo ambiental y social y eso es súper, está ya en la normativa de muchos países, entonces es algo que hay que empezar a abordar. Como digo, no siempre el riesgo climático está presente porque más está en la cartera agropecuaria, pero sí es un tema para poderlo incorporar. Gracias, Rosa. Continuamos, por favor, entonces la siguiente. Gracias, Jessie, por apoyarme. Con gusto. Y cuando hablamos justamente ahí de estos temas, estamos hablando de lo que les decía, ¿no? El primer componente, greening institucional. ¿Qué significa greening institucional? Una gestión ambiental interna y externa, ¿no? Desarrollar lineamientos en una política o un manual de buenas prácticas. Hoy tengo muchas instituciones en este año y desde el año pasado que están ya traduciendo esos compromisos ambientales en una política, ¿no? Un documento con principios, con lineamientos y con compromiso, porque es lo primero que te va a dar un check cuando tú, por ejemplo, presentes ante un inversor, un financiador, etcétera. Cuando tú tienes ya temas ambientales, te van a preguntar si tú tienes una política. Y ese es el marco general para el desarrollo de cualquier tema ambiental, es una política. Buenas prácticas llamamos a lo que tenga que ver, por ejemplo, con esas acciones que ya hacemos hoy en día, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, reducimos el consumo de luz, de agua, utilizamos menos papel, etcétera. Entonces, esas son buenas prácticas ambientales, pero es bueno tenerlas también como que en un documento o escritas o declaradas, porque así podemos medir, ¿no? Ese es como un pasito antes de la huella de carbono, ¿no? Porque la huella justamente nos mide eso, ¿no? Cuánto tenemos de consumo de energía, de papel, de materiales, de gasolina, etcétera. Entonces, pero si ya lo tenemos en un manual, podemos decir, bueno, nosotros consumíamos este año 20, no sé, por decir, kilos de papel. En cambio, ya como con esta sensibilización, nosotros al año ya solamente consumimos 18, ¿no? Entonces, pero es bueno medirlo, porque si también no lo medimos, no podemos saber si estamos mejor o peor, digamos. Tercero, el realizar el diagnóstico medición de la huella. Antes el tema de la huella, y cuando yo comencé, les digo, con estos temas verdes 2012, 2013, era pues un tema muy complejo, que solamente podía realmente una organización contratar, ¿no es cierto?, una firma especializada
para que te haga esta medición. Hoy, evidentemente, existen también estas mediciones que vienen, ¿no es cierto?, una firma y te hace una medición de la huella de carbono y te dice, tú como institución emites tantas toneladas de CO2, de gases de efecto invernadero a la atmósfera y tienes que hacer acciones para mejorar, para bajar o para subir. Sin embargo, cada vez más ya hay información de esto y herramientas más prácticas. Desde el año pasado, yo vengo trabajando con algunos colegas una herramienta bastante sencilla donde las instituciones pueden, les hacemos una primera medición, pero luego las instituciones se quedan con la herramienta y ellas ya pueden cargar su información, ¿no? Cargan ahí su información de la medición de huella y ya pueden hacer ese su seguimiento. Entonces, esto es mucho más práctico y accesible. ¿Por qué? Porque uno ya no tiene que invertir, digamos, cada vez en una medición externa, sino lo va haciendo y se capacita al personal para, por ejemplo, hacer eso. Eso vamos a hacerlo, por ejemplo, Rosa Envision Fan Ecuador. Lo vamos a hacer este año. Ellos van a tener, por ejemplo, esa herramienta y van a poder ya incorporar todo esto, ¿no? Entonces, es importante, si bien hoy no es prioritario, pero yo les digo que en el corto plazo medir nuestra huella de carbono organizacional va a ser un requisito bien importante. Entonces, ese es otro punto importante. Y luego desarrollar una cultura interna medioambiental que promueva acciones de compromiso con el medio ambiente. Justamente cuando hablamos de esto, ¿no? Del greening institucional, cuando hablamos de generar espacios de sensibilización con muchas de sus organizaciones, por ejemplo, con Vision Fund, con México, lo hemos hecho también con algún momento con SPOAR, y con varias organizaciones he tenido esos espacios, ¿no? De sensibilización, de hablar de cultura ambiental, y es el primer paso para que nuestros colaboradores puedan sensibilizarse en este tema. Y hoy lo sigo haciendo con muchas instituciones en América Latina para dar esos primeros pasos, ¿no? Y tener ese espacio ya formal es importantísimo para que nosotros podamos continuar con el tema. La siguiente, por favor. Luego, a partir de eso, tenemos en lo que les comentaba de greening institucional, acciones orientadas a la gestión ambiental interna, ¿no? Organización y colaboradores, y cuando hablamos de gestión ambiental externa, clientes y comunidad, con la difusión de buenas prácticas ambientales. Realizar un diagnóstico o medición de la huella es importantísimo, tener lineamientos en una política o manual de buenas prácticas y desarrollar una cultura interna. Eso es un estándar, es básico, y es lo mínimo que deberíamos tener para desarrollar una buena gestión ambiental en cualquier institución de microfinanzas. La siguiente, por favor. Y ahora para hablar un poco y ahí clarificar el tema de riesgos, ¿no? Cuando hablamos de ese segundo componente, del cómo el riesgo climático o el cambio climático está afectando nuestra cartera de créditos. Este es un informe de riesgos, justamente de los riesgos globales que afectan a la economía el año 2023 y nos dice que justamente el mundo se está enfrentando a una serie de riesgos que parecen a la vez totalmente nuevos, pero que son preocupantes, ¿no? El informe de riesgos mundiales para el 2023 explora algunos de los riesgos más graves a los que podemos enfrentarnos en la próxima década y justamente esto tiene que ver con temas de acción por el clima, desarrollo humano y resiliencia futura. Es decir, todo lo que tiene que ver con temas ambientales y climáticos va a ser un riesgo para la economía mundial en los próximos 10 años. La siguiente, por favor. Y ahí vemos esta parte que son extractos del informe del World Economic Forum de riesgos globales para el año 2022 que afectan a la economía mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, que de los riesgos más severos que afectan en escala a la economía mundial para los próximos 10 años, si se fijan, de estos 10, a partir de la importancia, 4 o 5 en realidad tienen que ver con riesgos climáticos o ambientales. Es decir, la mitad de los riesgos que afectan a la economía van a tener que ver con temas ambientales, con crisis o pérdida de la biodiversidad, van a tener que ver con lluvias extremas, van a tener que ver con temas climáticos, ¿no? Esto antes no era así. Cuando veíamos desde el año 2012, teníamos uno pintado en verde, ¿no? No eran temas que afectaban. Sin embargo, hoy sí es cada vez más fuerte. La siguiente, por favor. En este que vemos igual para el año 2023, fíjense que para los próximos 2 años y para los próximos 10 años, estos riesgos que por la severidad van a afectar a la economía mundial, entonces definitivamente los temas ambientales son cada vez más grandes, ¿no? Para los próximos 2 años
Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de los 10 riesgos son temas ambientales. Y para los próximos 10 años, más aún, ¿no? Son 6 de los 10. Es decir, que ya es un tema que está afectando y que está ya en la mesa de negociaciones, de apertura, todo de la economía mundial, porque va a afectar y, por supuesto, nosotros como parte del sistema financiero podemos ser afectados por estos temas climáticos. Entonces, es un tema que hay que abordarlo de forma prioritaria. La siguiente, por favor. Aquí igual otra imagen que respalda esto, ¿no? Los riesgos por severidad globales que van a afectar en los próximos, entre los 2 y los 10 años que tienen ahí a un corto plazo y a un largo plazo. Y miren cómo los principales son climáticos, ¿no? Son ambientales. Los otros riesgos que puedan tener que ver con temas infecciosos, con temas económicos o geoeconómicos, etcétera, son cada vez menos. Y los temas ambientales están en primer lugar y sobre todo en el largo plazo, ¿no? Ocupan los 4 primeros lugares. Entonces, es un tema que preocupa obviamente a toda la economía porque ya no es un tema voluntario o un tema de compromiso, sino es un tema de necesidad y de supervivencia para cualquier institución financiera. La siguiente, por favor. ¿Y cómo lograr una estrategia ambiental? ¿No? Primero, es importante lo que decía de conocer y sensibilizar a nuestros colaboradores primero en todo lo que tiene que ver con temas verdes, temas de desarrollo sostenible, conocer los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? De que tiene que ver con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es como ese marco grande también que tiene que ver con la sensibilización. Segundo, es importante también cuantificar y reportar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a través, por ejemplo, de huella, ¿no? De huella de carbono. ¿Por qué? Porque cuando medimos podemos también nosotros reportar un cambio, ¿no? Tanto, digamos, emitimos de huella, entonces yo siempre les recomiendo a las instituciones de que nuestro primer objetivo no siempre va a ser bajar un 10%, un 5%, puede ser mantener las emisiones o bajar incluso un 1% hace la diferencia. Pero cuando no sabemos cuánto emitimos, no tenemos idea de lo que vaya a pasar. Tercero, objetivos basados en ciencia, ¿no? Obviamente, hoy tenemos muchísima información acerca de temas climáticos, de lluvias, de información meteorológica, etcétera. Entonces, es importante también empezar a considerar esos aspectos para la información de nuestros clientes y de nuestra cartera. Y esto va a hacer que podamos tener una estrategia de sostenibilidad mucho más robusta, ¿no? Porque saben que la sostenibilidad incluye temas ambientales, sociales y temas económicos. Entonces, ahí vamos a poder darle como ese equilibrio, ¿no? Y empezar a darle más volumen o considerar los temas ambientales para ser más sostenibles en el tiempo. La siguiente, por favor, Jessie. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, algún comentario, consulta, ¿está todo bien? Para continuar. Creo que está todo bien, no veo ahí comentarios. Está todo claro, Claudia. Gracias, muy bien, continuamos entonces. Entonces, a partir de esto es que las oportunidades de negocio, las potenciales oportunidades de negocio de la financiación verde inclusiva son muy grandes, ¿no? Primero, las políticas que fomentan el crecimiento integrador conducen a la reducción de la pobreza. Si nosotros, además de, digamos, llegar con un crédito, que puede llegar, imagínense, a una comunidad o una población vulnerable, y estamos llegando con crédito, con un tema económico, estamos llegando a una población vulnerable con tema social, pero si además nosotros podemos reducir esta vulnerabilidad de nuestros clientes a los efectos del cambio climático, realmente tenemos un producto financiero totalmente inclusivo, ¿no? Verde e inclusivo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a abarcar estos 3 aspectos. Segundo, adaptarse y aumentar la resiliencia climática es más rentable que responder a las catástrofes. Imagínense, ¿no es cierto?, que si nosotros hoy podemos, hay muchas instituciones que hace años decían, no, pero si yo tengo que invertir en capacitación, en medición de huella, es un gasto, no es una inversión, ¿no? Entonces, no es una prioridad para mí. Pero hoy debemos nosotros, que estamos ya en este tema, involucradas ustedes en este tema, sensibilizar a nuestros líderes acerca de que es preferible que hoy vayamos trabajando estos temas a que, por ejemplo, nos afecte un tema ambiental y perdamos, no sé, una gran porción de nuestra cartera, ¿no? Cuando alguna vez conversaba yo igual con colegas, y un colega me decía, por ejemplo, cuando vemos temas de cartera en
crédito productivo o agropecuario, me decía muchas cosas hemos podido enfrentar, ¿no? Hemos podido realmente mitigar los riesgos. Pero ante, por ejemplo, una sequía o una inundación donde se pierde toda la producción, no hay nada que hacer, ¿no? Si nosotros no estamos preparados para eso, realmente podemos perder toda una cartera de créditos porque el cliente pierde su producción y no tiene de dónde pagarte. Entonces, ese es un tema y es un tema definitivamente climático, ¿no? Entonces, estas acciones para aumentar esta adaptación al cambio climático de nuestros clientes son esenciales y satisfacen muchas otras necesidades de desarrollo que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con adaptación, que tienen que ver con mejores prácticas, etcétera. Y los beneficios de las políticas de descarbonización, quiere decir de reducción de gases de efecto invernadero, incluyen también un crecimiento adicional del 1% y la creación de 15 millones de nuevos empleos para el 2030. Y aquí tal vez hacer mención al tema de reciclaje, residuos, ¿no? Se dice que una de las áreas que va a generar mayor cantidad de empleos en los próximos años va a ser justamente todo esto, ¿no? Lo de la economía circular, el tema de transformación de residuos, el tema de plásticos, gestión de materiales, etcétera, va a ser lo que va a generar una mayor cantidad de empleos para el año 2030 y no estamos lejos, ¿no? Estamos a 6 años. Entonces, si por ejemplo igual tenemos clientes que tal vez son recicladores, que trabajan transformando estos temas, también es un buen sector para apoyarlos y ese puede ser un interesante producto financiero verde de mitigación. Entonces, estar también alertas con ese tema. La siguiente. A partir de esto, oportunidades frente a las finanzas sostenibles y climáticas, ¿no? ¿Qué oportunidades nosotros tenemos frente a esto? Primero, nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades comerciales y de diversificación. Es decir, que nosotros podemos desarrollar nuevos productos o servicios financieros y no financieros y también diversificar nuestras fuentes de fondeo, ¿no? Porque cada vez más hay inversores y financiadores que están incluyendo un fondo específico para temas verdes, por ejemplo, climáticos, y que nos van a pedir que cumplamos con estos criterios. Segundo, otra oportunidad climática importante es tener una institución microfinanciera más sólida y resiliente gracias a una mejor comprensión y gestión de la temática de sostenibilidad y finanzas verdes. Y también si pensamos, por ejemplo, en el tema de política ambiental, buenas prácticas y huella, tiene también ahí un componente interesante económico, ¿no? Si nosotros reducimos nuestro consumo, también reducimos nuestro presupuesto de gastos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, al financiero, porque muchas veces, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una sensibilización, capacitación, etcétera, siempre el presupuesto, ¿no? No tienes presupuesto para esto o eso en realidad es un gasto y no sé qué. Pero si nosotros podemos medir y cuantificar cuánto gastamos y tener acciones para reducir eso, se traduce en presupuesto, ¿no? En reducción de gastos de, por ejemplo, energía eléctrica, papel, gasolina, etcétera. Entonces, tiene ahí dos lados. Tiene el tema de que estamos llegando al medio ambiente con acciones concretas y por otro lado estamos también beneficiando a la institución porque estamos haciendo un ahorro, que eso en el tiempo nos va a dar réditos. Tercero, una institución de microfinanzas mejor calificada y valorada. Hoy todas las que están acá son parte de instituciones sólidas, ¿no? De instituciones financieras sólidas con un tema reputacional bastante fuerte. Sin embargo, hoy ya una institución que gestiona el tema ambiental a través de políticas, a través de sensibilización, etcétera, es una IMF mejor calificada y valorada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no tenemos eso, tenemos solamente algo incipiente, entonces no se ve traducido realmente este compromiso de la sostenibilidad. Entonces, eso nos da ahí un plus. Cuarto, una mejor reputación, credibilidad y reconocimiento de la marca, ¿no? Cuando una institución, por ejemplo, promueve este tipo de actividades, son nuestros mismos clientes los que valoran y reconocen esto, ¿no? La institución, más allá de solamente otorgarme un crédito y tal vez darme algunos beneficios de tasa de interés, etcétera, me está informando, me está dando información que tal vez ningún otro se preocupa de darme, ¿no? Información, por ejemplo, climática, ¿no? En Colombia hay una institución que es Contactar, que trabaja hace muchos años dando información agroclimática a sus clientes a través de boletines, por ejemplo, ¿no? Porque ellos tienen una gran cartera agropecuaria. Entonces, le da información de, por ejemplo, temas de helada, de sequía, de inundaciones, y los clientes pueden prepararse mejor a esos efectos del cambio climático. Entonces, los clientes valoran esa información.
Y también cuando a mí me tocó desarrollar el primer producto financiero verde, nosotros como estrategia, ¿qué hicimos? No comenzamos en las poblaciones en las que nosotros íbamos a otorgar nuestro crédito, no comenzamos vendiendo u ofertando nuestro producto. Lo que hicimos fue sensibilizar. Empezamos a hablar con nuestros clientes en cada fin de semana en la comunidad, empezamos a hablarles de los efectos del cambio climático, cómo sentían ellos estos efectos, qué estaban haciendo, todo información, información. Y el cliente valoraba mucho eso y era incluso mejor que hacer una campaña de, ¿qué les digo?, de promoción, porque el cliente se acercaba, recibía información y luego nosotros en una segunda etapa le ofrecíamos el crédito. Pero el cliente ya había entendido, ¿no es cierto?, si nosotros lo hacíamos al revés y tal vez veníamos y promocionábamos un crédito verde, no hubiera tenido el mismo efecto que cuando nosotros trabajamos primero con sensibilización y fue muy positivo. Entonces, hoy ya hay un reconocimiento a la marca a través de estos temas que son ambientales. Mayor motivación y retención del personal a medida que los empleados reaccionan positivamente a la oportunidad de incorporar estas dimensiones ambientales y sociales en su trabajo. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, cuando nosotros reunimos a nuestros colegas es para ver temas de actualización de política, de crédito, cartera, cómo está la mora, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre tenemos esos espacios de temas ambientales. A mí cuando me toca hablar con ellos de temas ambientales, realmente tengo siempre muy buenas experiencias, ¿no? Porque nuestros colegas reaccionan muy bien ante esto, porque es un tema que lo viven, que lo conocen, que muchas veces sus clientes ya lo están viviendo, pero que pocas veces se abordan, ¿no? Porque no es un tema. Entonces, cuando ya ve que la institución está abordando estos temas, también de ellos surgen posibilidades de, por ejemplo, recomendaciones, de buenas prácticas. Yo me acuerdo también que en ese proceso que trabajé con mi institución, en Diaconía, hicimos la sensibilización cuando empezamos con el producto financiero verde a nuestros 500 funcionarios que eran en ese momento. Y ellos eran los que luego nos recomendaban, ¿no? Y nos decían, por ejemplo, me llamaban y me decían, tenemos en nuestra agencia formularios que ya no utilizamos, ¿no? Que ya han cambiado y tenemos tal cantidad. ¿Qué podemos hacer con eso? Empezamos a hacer libretas de papel reciclado para reutilizar. Ellos mismos decían, ya no utilicemos plásticos. O recomendaban también a sus clientes. Entonces se genera una cultura y un movimiento interesante que también hace parte de lo que es la organización. Y también esto nos significa lo que les decía, eficiencia operativa y reducción de costos a través de la aplicación de procesos de sostenibilidad en la propia empresa, ¿no? Si nosotros reducimos el consumo, por ejemplo, de energía eléctrica, de papel, etcétera, tenemos una reducción de costos y eso beneficia también a la organización. Eficiencia operativa cuando, por ejemplo, nosotros reducimos el uso de muchos formularios o mucho papel. Conozco en este último año, he conocido 2 instituciones, por ejemplo, en Centroamérica, que utilizan casi, les puedo decir, un 10% de papel. El resto es todo digital, ¿no? Todo es virtual. Entonces, todo lo tienen registrado en el sistema. Entonces, ellos, por ejemplo, así son como que campeones en temas de uso de papel, ¿no? Entonces, ha sido un proceso, evidentemente, y una institución, por lo menos que es más nueva, ellos comenzaron con esa idea, ¿no? Hace unos 10 años, de decir, nosotros no vamos a utilizar, todo lo tienen digitalizado. Entonces, si tú mides la huella de carbono de esta institución, entonces, por ejemplo, papel es mínima, ¿no? Ellos tienen tal vez más en electricidad, en combustible. Ellos, por ejemplo, tienen más en combustible porque sus oficiales de crédito se mueven mucho en motos, ¿no? Entonces, ahí gastan bastante combustible. Pero energía eléctrica igual tienen bajísima su huella porque ellos después de la pandemia mantienen todavía, por lo menos en todo lo que tiene que ver con Oficina Nacional, mantienen el home office. Entonces, creo que van 3 días y 2 días trabajan desde la casa. Entonces, ellos ya han adoptado esa forma de trabajar y se han quedado así. Entonces, su huella de carbono en temas de electricidad en la Oficina Nacional es mínima. Entonces, eso les ha significado un ahorro, ¿no? E incluso ese ahorro lo pueden traducir en algún otro beneficio para sus mismos colaboradores. Entonces, es un poco ir trabajando esos temas. Es cultura, definitivamente, pero son cosas que se pueden hacer. La siguiente, por favor, Jessie. Pero ante esto, ¿qué riesgos hay de la inacción? Tal vez estos son algunos tips, ¿no? Que nosotros que trabajamos y estamos convencidas en este tema, pueden dentro de nuestras instituciones ser importantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos nada? Nos informamos de esto, pero tal vez no es un tema prioritario. Tal vez dentro de nuestra institución decimos, este no es el tema más importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero vamos a perder oportunidades de negocio y opciones de financiamiento al fallar en la adaptación a las nuevas demandas o requerimientos del mercado, ¿no?
no vamos a estar listos y podemos perder grandes financiamientos u oportunidades de negocio. Segundo, vamos a tener una mayor exposición general al riesgo por falta de comprensión de la relevancia de riesgos ambientales y sociales. Eso un poco en lo que les explicaba, ¿no? Cómo nuestra cartera está expuesta a temas ambientales y sociales. Si nosotros pensamos que eso no nos toca, no nos afecta aún, vamos a estar expuestos mayormente a temas de riesgos. ¿Por qué? Porque hoy los riesgos ambientales y sociales ya son considerados un riesgo financiero dentro de toda la normativa y debe incluirse en la gestión integral del riesgo. Yo sé lo que también significa tratar, ¿no es cierto?, con nuestros gerentes de riesgos, de créditos, etcétera. Entonces, hay algunos que todavía tal vez no ven eso, ¿no? Entonces, no, eso no es algo importante, eso todavía a nosotros no nos toca, no existe. Pero ahí, si no vamos concientizando en eso, va a llegar el momento en que eso nos va a pasar una factura porque vamos a tener una mayor exposición. O cuando, por ejemplo, hagamos un proyecto, un inversor y nos diga, usted tiene que tener como una condición un sistema. Y yo les digo, a mí me pasó eso hace 7 años atrás, cuando un inversor me pidió que yo ya tenga un sistema de administración de riesgo ambiental y social. Imagínense hace cuántos años atrás. Entonces, tuvimos que desarrollar algo básico, y aquí en Bolivia, ¿no?, para adecuarnos, porque era un financiamiento, en ese caso, de la CAF. Entonces, son temas que ya están por demás desarrollados. Si bien hay nuestras organizaciones que estamos empezando en esto, ya es tenerlo como nuestra agenda. Hay otras que ya lo han desarrollado, lo están desarrollando. Este año estoy trabajando con este sistema de SARAS, por ejemplo, con unas 4 instituciones que ya están desarrollando, instituciones como las suyas, ¿no? Entonces, ahí también, Rosita, lo vamos a hacer con Vision Fund Ecuador. Entonces, ahí vamos a tener una buena muestra también, ¿no? Luego, presión o potencial desvinculación de inversores, ¿no? Porque sabemos, si no cumplimos con ciertos requisitos, ya no podemos acceder a un financiamiento. Falta de preparación para ajustes regulatorios y de políticas. Hablando de Bolivia, por ejemplo, ahí con Katia, ¿no? En este momento no existe en Bolivia nuestra normativa SARAS, por ejemplo, ¿no?, de riesgo ambiental y social, pero no creo que pase de inicios del próximo año en que va a haber, ya va a haber, y va a tocar a todas las instituciones y vamos a tener que tener un sistema de administración de riesgo ambiental y social. De hecho, porque la mayoría en los países ya en Latinoamérica están ya con normativa. ¿Y eso qué hace? Sale la normativa y te dice que tú tienes que desarrollar y tienes X meses para hacerlo y tienes que evaluar riesgo social y ambiental en todas tus operaciones. Entonces, es algo a lo que ya nos tenemos que preparar e informar con las áreas de riesgos. Falta de preparación es ajustes regulatorios. Y riesgos reputacionales, de credibilidad, de imagen de la institución, por falta de respuesta a las expectativas justamente de accionistas, ¿no? Porque tal vez sabemos que el directorio, nuestra junta directiva, etcétera, tiene ya mandatos, pero puede también en algún momento decirnos, ustedes no han alertado acerca de estos temas, ¿no? O no nos han dicho que ya hay que considerar. Entonces, es un trabajo también nuestro de compartir estos criterios y sensibilizar a nuestros niveles directivos para, por lo menos, bueno, yo lo dije, ¿no? O sea, les preparamos en su momento y no se tomaron ciertas decisiones, pero sí son temas que tenemos que tenerlos en cuenta, porque si no, luego nos llegan con la normativa y ahí es complicado. Eso está pasando en Ecuador, por ejemplo, ¿no? La normativa ya ha llegado y tenía meses desde el año pasado que salió la norma para poder adecuarse y hacer, y luego sabes que si no cumples, ¿qué pasa con la normativa? Multa, ¿no ves? Entonces, o tenemos esos temas. Entonces, es a lo que debemos hacer. La siguiente, por favor, Jessie. Y también aquí voy a hablar de algunos aspectos importantes también que hoy son parte de todos los temas. Ahí hemos visto, ¿no es cierto?, todo cómo integrar el tema de cultura ambiental, de estrategia social y ambiental, de estrategia ambiental interna y externa, y qué beneficios y qué riesgos. Hay algunos otros temas que hoy son importantes también que los hablemos. Por ejemplo, el tema de la taxonomía sostenible, ¿no? Hasta hace algunos años, cuando yo comencé mi primer producto, y siempre lo cuento también, ¿no es cierto?, porque comparto ahí las diferencias y la experiencia, si bien teníamos algunos lineamientos de cuándo un producto financiero era verde, hoy ya es diferente, ¿no? Antes se pensaba que el tener un producto financiero en área rural, agrícola, ya era verde, ¿no? Si yo financiaba actividades agropecuarias, ya era mi producto verde. Hoy ya no es así, ¿no? Ya existen taxonomías. ¿Qué son las taxonomías? Es un sistema de clasificación. La taxonomía es una clasificación que se utiliza para identificar y etiquetar actividades económicas y financieras que contribuyen al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos ambientales y climáticos.
La primera taxonomía que ha salido en el mundo ha sido la taxonomía de la Unión Europea. Hoy ya existe en Latinoamérica algunas taxonomías. La taxonomía en Colombia, que tiene bastantes años, ha salido la taxonomía en México el año pasado, y son, ¿no es cierto?, pocos los países que tenemos. Bolivia no tenemos, Ecuador tampoco tiene, está trabajando, pero hoy ya para, por ejemplo, desarrollar un producto financiero verde, tú tienes que ver que las actividades que vayas a financiar estén dentro de esta taxonomía. Eso, por ejemplo, igual para Katia, ¿no?, que están trabajando ahorita un poco en producto. Ya no es solamente ver estas condiciones, sino tiene que adaptarse a la taxonomía, es decir, a esta lista de actividades que son consideradas de financiamiento verde o sostenible. Ya no es cualquier actividad. Entonces, para que luego yo pueda, digamos, certificar que mi cartera es verde, tengo que adaptarme a la taxonomía. Es algo que varias instituciones están ya trabajando también. Lo he hecho con unas 3 desde el año pasado, que ya están adecuando sus carteras. O sea, revisar su cartera y ver cuáles son las actividades que financian y cuáles de esas actividades son sostenibles y son consideradas actividades financieras verdes. Si no son, no hay cómo tú digas que ese es un crédito verde, porque para eso ya existe hoy esa clasificación. Entonces, es algo también complementario importante que lo consideremos para producto financiero verde. La siguiente, por favor. Alineamiento de los objetivos de la taxonomía medioambiental de la Unión Europea, la que les decía es la universal, con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Acción por el clima, tenemos el tema de energía eléctrica, eso tiene que ver con mitigación del cambio climático. Si nosotros, por ejemplo, igual trabajamos con adaptación al cambio climático, que son sobre todo actividades productivas en áreas rurales y de sector productivo, estamos trabajando por el objetivo 13 de acción por el clima. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos también con protección y uso sostenible del agua o recursos marinos, tenemos ahí los ODS también que tienen que ver y están relacionados. Es decir, que si se fijan, todas estas nuevas que están saliendo estándares, iniciativas, siempre están vinculadas con los ODS, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos igual con cuáles ODS trabajamos, podemos fácilmente ubicar también esto. Transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación de la biodiversidad. Estos son los ODS totalmente, digamos, alineados con temas ambientales, ¿no? Entonces, puede ser que trabajemos con alguno de ellos o por lo menos con uno, pero eso nos ayuda también a que nosotros podamos identificar mejor nuestro alineamiento, además de que, por ejemplo, nosotros trabajemos con reducción de la pobreza, educación de calidad, equidad de género, etcétera, pero también revisar un poquito estos ODS que tienen que ver con temas ambientales. La siguiente, por favor. A partir de esto hay otro tema también importante que son las soluciones basadas en la naturaleza. Cuando uno desarrolla un producto financiero para la adaptación, que tiene que ver con temas agrícolas, y estas actividades que les digo que son las actividades consideradas actividades financieras sostenibles o verdes, uno ahí se encuentra, por ejemplo, con qué tipo de actividades son consideradas verdes o sostenibles. Y ahí tenemos que vienen las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, en tema de forestación, plantación de árboles nativos, reintroducción de especies en peligro de extinción. Cuando hablamos de humedales, bueno, eso no tenemos tanto, pero restauración de humedales. Cuando hablamos, por ejemplo, de agricultura, creo que ahí nos toca, ¿no? Manejo regenerativo de suelos, rotación de cultivos, cultivo de cobertura, forestación de tierras agrícolas. Esas son el tipo de actividades que cuando uno las financia son consideradas verdes, ¿no? Uso de semillas, por ejemplo, resistentes, pero tienen ciertos criterios, ¿no? Porque no es cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando con una institución en Colombia en taxonomía, ¿no? Entonces, revisamos su cartera y decía producto, porque les digo, cultiva, que tiene que ver con área productiva, agrícola, pero que era, digamos, cultivo de café. Eso no me dice que el producto es financiero, es verde, porque tiene que ser, o sea, el destino de la actividad, el productor de café tiene que utilizar sus recursos en alguna actividad que sea sostenible en el medio ambiente, porque si es cultivo de café, pero ¿qué tal que es para comprar plaguicidas contaminantes? No es una actividad considerada verde y sostenible, pero si utiliza ese dinero para, por ejemplo, rotación de cultivos, ¿no? Que ayuda a que haya una mayor producción de café, entonces esa actividad es considerada verde, pero lo cual también significa que nosotros debemos hacer una serie de preguntas a nuestros clientes para validar esto, y para eso existe un score. Entonces, es un proceso que uno cumple para tener una actividad financiera catalogada como verde. Entonces,
No es tan complicado, es sencillo, pero hay que entender todo este proceso. No es por eso solamente, este es el destino, digamos, ¿no? O plantaciones, uso de semillas, no sé. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. La siguiente, por favor. Un poco para ahí explicarles cómo está el tema verde, ¿no? El desarrollo sostenible y las finanzas, ¿no? Hablando ya no solamente de finanzas verdes, vemos que el desarrollo sostenible está inserto en todas las actividades del sistema financiero, ¿no? Porque hace que se puedan direccionar nuestros recursos, los capitales, a un crecimiento económico, un tipo de desarrollo sostenible y que atienda criterios ambientales, sociales y económicos. El modelo de actuación empresarial que tiene que ver con esto es el que antes igual se conocía como el triple balance o el triple impacto, ¿no? Ambiental, social y económico, que no solamente lo buscan las instituciones financieras, sino todo tipo de organizaciones. Pero si tocamos el tema financiero, estamos hablando de estos aspectos. ¿Y qué significa que una institución integre estos 3 criterios en un solo modelo de negocio, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a diseñar un nuevo producto, pensaré que este producto tenga un impacto social, ambiental y económico. Así va a ser un producto que va a poder permanecer en el tiempo, que me va a generar también beneficios reputacionales, que puede hacer que yo adquiera nuevos financiamientos, etc. Entonces, pensar en todas nuestras actividades de forma triple equilibrio, triple balance. La siguiente, por favor. Y a partir de esto es que también ahí surge el tema de los criterios ASG, por sus siglas en español, o también llamados en inglés los criterios ESG. Entonces, estos factores ESG están referidos a criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Son cuestiones claves a ser analizadas en una estrategia de inversión en el marco de una potencial operación de cualquier institución financiera. La incorporación de estos criterios hoy son sinónimos de una organización en buena forma y con salud financiera. Es cierto también que la incorporación de estos criterios son necesarios para crear valor con stakeholders y con partes interesadas. Hoy, las finanzas sostenibles nos dicen que para todo tipo de decisiones estratégicas organizacionales, consideremos criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Entonces, esto viene a complementar todo el tema de desarrollo ambiental, ¿no? Si nosotros ya desarrollamos el tema de finanzas verdes, entonces ya tenemos nuestro tema social, nuestro tema ambiental, y en gobernanza entran también los temas los temas financieros y económicos. Entonces, hoy para toda toma de decisiones, un directorio, una organización que tiene una buena salud financiera, va a considerar estos aspectos que ya son también medidos de alguna forma para que nosotros podamos ser eficientes en nuestro accionar. La siguiente, por favor. A partir de esto, ¿qué significan los criterios ESG? Para también tener esa información, ¿no? En criterios ambientales estamos hablando con el mantenimiento de biodiversidad, control de emisión de gases de efecto invernadero o el uso eficiente de energía, explotación de fuentes renovables, tratamiento de residuos, cuidado de suelos, etc. Es decir, todo lo que hemos hablado de cómo gestionar el tema ambiental ya es, ¿no es cierto?, criterios ambientales. Ya tendríamos ahí como que un check. Criterios sociales se vinculan con el bienestar e interés de las personas y las comunidades, incluyendo, por ejemplo, protección y salvaguarda de derechos humanos, estándares laborales, de salud y de seguridad. Estos criterios se pueden aplicar tanto al cliente interno como externo. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en criterios sociales y pensamos en nuestros colaboradores, podemos, por ejemplo, pensar, ¿no es cierto?, si nosotros cumplimos con todas las normas laborales, si nosotros damos beneficios adicionales a nuestros colaboradores, estamos hablando de salud y seguridad ocupacional. Y cuando hablamos de nuestros clientes, también el ver que de alguna forma en algunos de nuestros clientes que, por ejemplo, sean pequeños emprendimientos, no se vulneren algunos de estos temas, ¿no? Porque ese es un potencial riesgo social. Les cuento, por ejemplo, un potencial riesgo social de una institución en Paraguay. No era una institución de microfinanzas porque a veces pensamos que no pueden exponerse nuestra institución a temas sociales, de riesgos, pero sí hay casos, ¿no? Por ejemplo, esta institución daba créditos en el área rural y estaba cerca a una población que era una comunidad indígena vulnerable, ¿no? Entonces ellos daban créditos a gente cercana a esa comunidad, eran 2 comunidades aledañas. Esta era la que tenía una población indígena más conservadora, digamos, y ellos daban a la que estaba al lado. Entonces, pero en algún momento hubo un conflicto, ¿no es cierto?, entre ambas comunidades por un tema de desvío de un río.
¿Y qué pasó? Cuando salió, ¿no es cierto?, salieron las noticias que decían que esta institución financiera financiaba a las personas de esta comunidad que tenían un conflicto por un tema de tierras y que estaba vulnerando temas ambientales y sociales. Y fue todo un conflicto mediático y público. Eso que afectó la reputación de la institución, ¿no es cierto? Entonces, el ver que, por ejemplo, nosotros podemos estar cerca de esos temas o expuestos a eso, es un tema que hay que empezar a considerar. Otro caso, otra institución donde sabemos que generalmente, bueno, muchas veces en nuestras instituciones subcontratamos, ¿no? Se terciarizan ciertos servicios, por ejemplo, limpieza de nuestras instituciones, de nuestra oficina. Entonces, en nuestra oficina no es personal que lo contratamos directamente, sino contratamos una empresa. Entonces, nosotros decimos, esta empresa está encargada, pues, de sus empleados, ¿no? De darles condiciones laborales, de darles tal vez seguro de salud, etc. ¿Qué pasa? La institución tenía esta empresa subcontratada, pero no tomó tal vez la previsión de ver de que ella cumpla con temas sociales y laborales con sus empleados. Una de las colaboradoras, estando limpiando dentro de la organización, se cae y tiene un accidente grave. Obviamente no era dependiente de la institución financiera, era de otra empresa, ¿no? Pero el momento de, por ejemplo, ver que si tenía seguro de salud, si tenía beneficios laborales, la institución no le había dado nada de eso, la empresa que la contrató. Entonces, ¿cómo ha recaído eso en la institución? Un accidente grave, imagínense que fuera pérdida de una vida, pero un incidente grave, ¿no es cierto?, en esta institución que trata mal a sus empleados. Y no era directamente responsabilidad de la institución, ¿no es cierto? Tenía una empresa subcontratada, pero ese tipo de cosas nos pueden tocar y nos pueden llegar. Entonces, es ver en todos los aspectos relacionados con la institución que cumplamos con temas laborales, con temas éticos, con temas de derechos humanos, de igualdad de género, etcétera, porque esos temas llegan hoy a tocar a las instituciones porque son los aspectos con los cuales nos relacionamos, ¿no? Entonces, esas cosas ya han pasado y sobre todo esos temas redundan en riesgos reputacionales, ¿no? Porque una vez que ya se dijo, digamos, algo y se publicó, sale así, es bien difícil decir, no era la institución, era otra empresa que contrató, pero ¿por qué usted no se fijó que las personas que están trabajando ahí tenían, etcétera, ¿verdad? Entonces se entiende de cómo el riesgo social puede afectar a nuestra institución. Y cuando hablamos de temas de gobernanza, se refiere a la administración y políticas de inversiones, cómo la organización tiene una estructura de dirección adecuada, difunde la información, tiene una ética en sus negocios, controles internos y administración de riesgos adecuada, así como también una interrelación entre los agentes que intervienen en estos proyectos. La siguiente, por favor. Inicios de la sostenibilidad para una institución de microfinanzas. Si es que nosotros no nos hubiéramos adentrado en esto. La institución, para continuar creciendo con su negocio, debe estar en estrecha interconexión con estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Donde hablamos de sostenibilidad ambiental y social. Cada vez más las empresas en el mundo experimentan que el ahorro, el ganar dinero y etcétera no es excluyente con justamente actuar de forma sostenible, ¿no? De forma equilibrada, donde gestionamos temas ambientales y sociales, sino que todo puede ser parte del negocio. Nosotros seguimos porque obviamente si el negocio no se mantuviera, no existiría la empresa, la organización. Entonces tenemos que obviamente generar réditos económicos, pero sí debemos incluir temas ambientales y sociales. La siguiente, por favor. ¿Por qué promover la sostenibilidad? Dentro de la sostenibilidad ven que un tema importante es el tema ambiental. Una verdad incómoda y disruptiva es que el cambio climático no es mañana, ¿no? El cambio climático está ocurriendo hoy. Entonces ya no es algo que es que en nuestro país todavía no hemos visto catástrofes, desastres, ¿no? Entonces que esperemos que pase realmente algo grave para actuar. En el mundo con una población creciente, que tenemos más de 9 billones, ¿no es cierto?, de personas, entonces los recursos naturales ya están realmente bajo presión. Entonces partimos, se dice, de 3 premisas en temas ambientales. El cambio climático es real y tiene efectos negativos para la humanidad y el planeta. Segundo, tenemos que mitigarlo y adaptarnos y vivir en un mundo de bajas emisiones, es decir, generar menos emisiones de CO2 cada vez. Y tercero, el desarrollo de innovación y tecnología limpia para que generemos oportunidades de negocio, desarrollo e inversión. La banca va a tiene como que la obligación de financiar esto para que también el mundo sea obviamente más sostenible en el tiempo. La siguiente, por favor.
Las entidades más sostenibles tienen un mejor desempeño en el tiempo. Miren, si se fijan aquí, ¿no es cierto?, la reducción de costos a través de mejoras operacionales, la mejora de ingresos y crecimiento a través de productos y servicios socioambientales y el mayor acceso a recursos de capital por un mayor gobierno corporativo. Y si tenemos ahí, ¿no es cierto?, la línea azul y la línea roja. La línea azul nos muestra en una evolución del año 92 al año 2010 aquellas instituciones que no han desarrollado mucho los temas ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo están por debajo. Las instituciones que ya tienen un sistema mucho más fuerte ambiental, social y económico de gobierno corporativo tienen un mejor desempeño. Entonces ya hay muestras, ¿no es cierto?, evidentes en temas de ya datos de que una institución así fortalecida puede tener mejores resultados cuando tiene un desempeño fuerte en estos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La siguiente, por favor, Jessie. A partir de esto vemos los inicios de la sostenibilidad para una institución de microfinanzas. La mayoría de las instituciones adoptan prácticas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Aquí vemos como una, digamos, como una pirámide, ¿no? Luego, los sistemas de riesgos ambientales y sociales, lo que les decía el SARAS, buenas prácticas ambientales y de coeficiencia, pero solo pocos explotan la oportunidad de los productos financieros verdes. Muy bien, Rosa, gracias. Y ahí vemos esta pirámide. Generalmente las instituciones empiezan con responsabilidad social empresarial, ¿no? Muchas, o desempeño social, por ejemplo, que también tenemos en instituciones de microfinanzas. Y esas son las instituciones que se considerarían medioambientalmente indiferentes. Luego, cuando ya incluimos la gestión de riesgos ambientales y sociales, ya se considera que es una institución amigable con el medio ambiente. Cuando ya tenemos una política ambiental y un plan de coeficiencia, reducción, medición de huella, etcétera, ya tenemos una institución sostenible con un negocio que pueda ser considerado verde. Y cuando ya tenemos oferta de productos financieros verdes, ya es una institución financiera sostenible. Pero ¿qué pasa que si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos gestión de riesgos, no tenemos política ambiental y sí tenemos un producto financiero verde? Eso no va a ser sostenible en el tiempo porque requiere de este proceso, requiere de estas otras herramientas, ¿no? Necesitamos tener una política ambiental, una gestión de riesgos ambientales y sociales para que eso le dé éxito a una oferta verde. Si no, vamos a tener como que un vacío al medio, ¿no? Tenemos responsabilidad social y tenemos producto financiero verde, pero esta parte no la hemos desarrollado, entonces eso no va a ser exitoso. Entonces es importante tener en cuenta esos criterios. La siguiente, por favor. Las finanzas sostenibles son aquellas que condicionan el crecimiento económico hacia un desarrollo más humano y equilibrado, es decir, más sostenible. Y esto significa que incluimos temas económicos, temas ambientales y temas sociales. La siguiente. Creo que eso está ya súper claro en todos los aspectos. ¿Qué son las finanzas sostenibles? No son justamente eso. Las finanzas sostenibles implican que en el proceso de toma de decisiones de inversión se tengan en cuenta factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Todo esto son los criterios llamados ESG o ESG, es decir, que los tres componentes sí estén insertos. Entonces, hemos comenzado con finanzas verdes, hoy estamos con finanzas sostenibles. Y eso vamos a ver en el siguiente gráfico. La siguiente, por favor, Jessie. Y justamente es esto. Miren, en este cuadro, este es un cuadro que nos da bastante para mí claridad. Las finanzas sostenibles que están en la parte de abajo están relacionadas con el título que está arriba que dice Sostenibilidad y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ahí tenemos que dentro de las finanzas sostenibles tenemos el financiamiento climático, por ejemplo, que es una parte, ¿no?, en temas ambientales. Dentro del financiamiento climático tenemos el financiamiento verde, que tiene que ver con mitigación al cambio climático y adaptación al cambio climático, lo que hablábamos de los productos financieros verdes. Ahí también tenemos el tema de los criterios ESG, ambiental, social y de buen gobierno, y las finanzas sostenibles tienen que ver con cumplir con esos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo. Esas son las finanzas sostenibles. Entonces, estamos ahí llegando con estos pasos que demos a cumplir realmente con estos criterios. La siguiente, por favor. Claves que definen a una institución microfinanciera sostenible. Primero, es aquella que aborda problemas de sostenibilidad.
¿no? Que requiere adaptar responsabilidades y acciones en todos los niveles y en todas las funciones claves de la organización. Segundo, es una institución sostenible que no solo comprende y maneja los riesgos que surgen de la sostenibilidad, sino también percibe la dimensión estratégica de estos temas. Es decir, no solo lo sé, lo entiendo, sino que lo adopto dentro de la organización. Y tercero, comunica y vincula dentro de la institución con, primero, nuestros colaboradores y luego con los grupos de interés, todos estos temas. ¿Cómo estamos avanzando en este proceso? Entonces, estas son las claves que definen a una institución que está yendo por ese camino. La siguiente, por favor. Saben que luego tienen la grabación, entonces ahí pueden también revisar cualquiera de estos temas que sea importante para su organización o compartirlo con algunos colegas también para que lo puedan ver. ¿Cómo identificar una organización sostenible? Los parámetros están basados en el cumplimiento de los ODS, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importante que nuestra institución entienda los ODS, entendiendo oportunidades y responsabilidades que suponen para la institución, priorizar los objetivos según el impacto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, ProMujer trabajará en reducción de la pobreza, pero también en equidad de género, tiene un fuerte componente de género, entonces el ODS 5. Si trabajará, por ejemplo, en tema de educación, entonces educación de calidad, otro ODS, ¿no? Entonces, identificar con cuáles trabajamos. Establecer objetivos empresariales sostenibles integrados a la estrategia de negocio, integrar el desarrollo sostenible en todas las funciones de la organización y informar y comunicar a los grupos de interés sobre esta línea de actuación. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo nos identificamos con esto? Y cómo vamos a trabajar. La siguiente. El panorama de los flujos de financiación de género y clima desde la perspectiva de los donantes, ¿cómo se ve hoy? La desigualdad de género sumada a la crisis climática es uno de los grandes desafíos. Aquí hablan un poco de la relación entre mujer y clima, ¿no? Uno de los grandes desafíos de nuestra época es justamente la desigualdad de género y cambio climático. O sea, ¿existe una relación? Sí. ¿Por qué? Porque esta desigualdad de género se ve mucho más reflejada con crisis climática. Amenaza medios de vida, salud y seguridad de niñas y mujeres en el mundo. Esto está extraído de un artículo de ONU Mujeres del año 2022. Hoy se dice de que las mujeres sufren de forma mucho más relevante e importante los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque generalmente las mujeres son, uno, las que están, por ejemplo, a cargo de las actividades domésticas, y dos, también están a cargo muchas veces de las actividades productivas en el área rural. Entonces, ¿a quién, digamos, le cuesta ir a buscar agua, a traer agua a cierta distancia, que se expone a riesgos? Las mujeres. ¿Quién, por ejemplo, tiene que adaptarse si hay una inundación, lluvia, sequía, etcétera, en el término productivo? Las mujeres, ¿no? Porque si bien puede haber ahí la pareja que generalmente sale a trabajar en otro tipo de ocupaciones, pero las mujeres están a cargo de esto. Entonces, hoy ya existe también una relación directa entre género y clima desde la perspectiva de los donantes, ¿no? De que hay una relación y que hay que trabajar más por esos temas. La siguiente. A partir de esto, entonces, vemos que, por ejemplo, este ODS que les mostraba, Acción por el Clima, ¿no? Cada uno de estos ODS tiene objetivos específicos. Aquí yo he sacado algunos de los objetivos que pueden bien relacionarse con la institución. Por ejemplo, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con clima y desastres naturales en los países. Si nosotros empezamos a tocar estos temas de riesgo climático, cómo afecta a nuestra cartera, estamos trabajando por este ODS. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a este tema está también haciendo que nosotros aportemos este objetivo. Cumplir con el compromiso de los países desarrollados de ser parte de este convenio. Nosotros, con todos nuestros países, son parte de este convenio. Y ahí viene el tema de movilizar recursos para que se puedan desarrollar productos, servicios financieros y no financieros que cumplan con estas necesidades. La siguiente, por favor. Otro ODS, igualdad de género. ¿No? Nosotros podemos decir, trabajamos por igualdad de género, pero si identificamos una meta específica, es mucho más efectivo nuestro trabajo. Por ejemplo, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a recursos económicos, así como acceso a propiedad, control de la tierra y otro tipo de bienes como servicios también financieros,
la herencia y los recursos. Si nosotros promovemos, por ejemplo, el acceso a servicios financieros de mujeres, estamos trabajando directamente, incidiendo en este ODS. La siguiente, por favor. Alianzas para lograr objetivos, este ODS que es mi favorito porque realmente solamente cuando nosotros, uno de los lineamientos de los ODS es no dejar a nadie atrás, ¿no? O sea, trabajar todos en conjunto. Que nosotros trabajemos en alianzas para lograr objetivos va a hacer que cumplamos mejor algunos resultados. Alinear nuestra estrategia de RSE o sostenibilidad de la empresa con los ODS, integrarlo en la cultura es importante. Identificar aquellos ODS con los cuales están relacionados con nuestro negocio para trabajarlos prioritariamente es también importante. Entonces, como ven, todo el tema de sostenibilidad está directamente también vinculado con el tema, sobre todo, de ODS. La siguiente, por favor. Mujeres líderes de la acción climática. Hoy tenemos la suerte de que somos cada vez más mujeres que trabajamos en acción climática, que trabajamos desde instituciones financieras como activistas, y son también muchas las jóvenes que hoy trabajan como activistas de acción climática, ¿no? Promoviendo los derechos de las mujeres, pero también mujeres que trabajan por el cambio climático, por reducir esos efectos, por adaptarse al cambio climático. Entonces existe hoy sí ya una línea de acción que es mujeres y líderes de la acción climática, ¿no? Para realmente que seamos más también las mujeres que podamos estar en niveles de toma de decisión, porque también se dice que las mujeres tenemos una sensibilidad y una perspectiva diferente frente a los efectos del cambio climático. La siguiente, por favor. Conceptualmente, la desigualdad de género sumada a la crisis climática es un grande desafío, lo que les decía, ¿no? Hoy amenaza los medios de vida, salud y seguridad. Y aquí tal vez preguntarles qué opinan ustedes sobre este tema. La anterior, por favor, Jessie, de cuando hablamos de mujeres líderes de la acción climática. ¿Creen que realmente las mujeres tenemos una perspectiva diferente en tema de clima, de gestión ambiental, o es la misma tal vez que los varones? ¿Quién le gustaría compartir su opinión? Y Claudia, tal vez comparto un poco de la experiencia que yo he tenido con clientas en áreas rurales, ¿no? Nosotros hemos tenido clientas que realmente cuando llueve están preocupadas por agarrar agua. Están preocupadas por ir, no sé, pues reciclando todo, ¿no? No botan los envases, se quedan con todo, usan todo al máximo provecho que ellas pueden y siempre están preocupadas por ese tema, ¿no? Entonces, eso no se ha visto mucho en varones. Entonces, es más la mujer la que está preocupada en este tema de indirectamente climática. Exacto. ¿Por qué? Porque las mujeres están preocupadas de tener agua, ¿no es cierto?, para cocinar, para el aseo, para todo. Entonces son responsables muchas veces más de las acciones domésticas, asimismo de las actividades productivas. Entonces sí hay una relación directa entre el efecto del cambio climático, es diferente en varones que en mujeres. Y hoy las mujeres están siendo cada vez más protagonistas, ¿no? Hay también datos de que donde son las mujeres las que lideran, por ejemplo, en las que les digo, en los municipios, en las instituciones igual públicas y privadas, que lideran estos procesos de adaptación al cambio climático, de generar una cultura verde, donde son las mujeres las que lideran, se tiene mayor éxito, ¿no? Porque creo que sí las mujeres tienen como una sensibilidad especial a estos temas, porque nos tocan, ¿no? Pero muchos de estos aspectos que tienen que ver con producción, etcétera, pero somos también como que pensamos más en el tema familia, lo que va a venir, que les dejamos a nuestros hijos, etcétera. Entonces, hay una relación directa. Gracias, Katia. La siguiente, por favor, Jessie. 1 y 2, una más. Ahí. Entonces, ¿qué es importante para nosotras? Ustedes que han compartido y que estamos compartiendo este espacio ya son líderes también, mujeres líderes en esta acción climática. ¿Y qué buscamos con este espacio? Promover el liderazgo femenino con enfoque climático, ¿no? Yo les digo, no somos muchísimas, cada vez más, es cierto, y eso me alegra muchísimo, el que seamos mujeres que empezamos a conocer y a capacitarnos de estos temas. Hace años atrás, realmente me tocaba participar de diferentes eventos, éramos pocas las mujeres que tocábamos ese tema. Hoy cuando hablo con instituciones aún, ¿no es cierto? Muchas veces cuando hablamos a un nivel de un directorio, de gerentes, son más los varones que ven estos temas, pero creo que una de nuestras tareas es justamente promover esto,
porque a partir de este espacio que ustedes igual al interior de sus instituciones puedan promover este liderazgo femenino con enfoque climático. Lograr espacios de sensibilización y discusión sobre el tema. Todo esto que ustedes están aprendiendo, llevarlo un poquito a sus instituciones. Hablar de empoderamiento y acciones climáticas eficaces, cómo lo hacemos y aprender y capacitarnos. Visibilizar los derechos diferenciados en mujeres del área urbana y rural. Y esto es cierto, ¿no? Una mujer que trabaja en el área rural tiene efectos diferentes que una mujer que trabaja en el área urbana, ¿no? Tal vez más en el área urbana nosotros podemos hablar de controlar el consumo, ¿no? De materiales, de gasolina, de energía eléctrica, etcétera. Pero una mujer, por ejemplo, en el área rural tiene que adaptarse a todos estos efectos del cambio climático de forma más directa, es más vulnerable. Entonces también las mujeres tenemos ahí un rol diferente. Y también promover el desarrollo de productos financieros verdes con enfoque de género. Ese es un doble reto, ¿no? Porque hoy estamos trabajando por tener productos financieros verdes. No conozco un producto, por ejemplo, específico que sea producto financiero verde con enfoque de género, ¿no? Que además toque temas específicos de género. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos nosotras también para lo que se viene hacia adelante. La siguiente, por favor, Jessie. Y ahí tenemos lecciones aprendidas, ¿no? Lecciones aprendidas de sostenibilidad y de finanzas verdes. No dejar a nadie atrás, como les decía, ese es uno de los lemas de los ODS, el trabajar en acciones conjuntas, alianzas para lograr objetivos de sostenibilidad. La sostenibilidad nos da también oportunidades, como hemos visto, nos da oportunidades de trabajar en temas sociales, en temas ambientales. Tercero, comencemos por casa, ¿no? De toda esa teoría, llevemos algo a la práctica, que luego de todo este tiempo que ustedes se han capacitado y sensibilizado, podamos tener también ahí importantes acciones, ¿no? Que llevemos un poco a la práctica lo que estamos aprendiendo. Sensibilizar y capacitarnos, profundizar nuestros conocimientos sobre adaptación y mitigación al cambio climático e integrar también la sostenibilidad en nuestros planes estratégicos. Son algunas tareas que nos quedan también a nosotras para continuar en este proceso de aprendizaje que estamos teniendo. La siguiente, por favor, Jessie. Y creo yo que definitivamente el tema del desarrollo sostenible y la sostenibilidad debe ser una estrategia de vida y de negocios, ¿no? Porque en nuestra vida diaria, cuando nosotros podemos ver estos temas de contaminación, tener buenas prácticas en nuestras casas, reducir el consumo, no utilizar tanto plástico, menos papel, eso se va a replicar en nuestra familia. Nuestra familia puede ser también un interesante punto que replique estos temas. Entonces, yo creo que está muy relacionado el tema de la sostenibilidad, no solo con nuestro trabajo, sino con una decisión de vida, ¿no? De ser conscientes y de promover en todos nuestros espacios, con nuestra familia, con nuestros amigos, cómo realmente hay estos efectos y que no hablar solo desde el lado de la catástrofe, ¿no? Sino que debemos prepararnos para dejar también mejores condiciones a las futuras generaciones. Y la siguiente, por favor. Y esto que es igual un lema que se ha trabajado en YAPU que dice juntos hasta el 2030 y más allá, ¿no? Estos espacios, el que tenemos hoy de las mujeres en finanzas de resiliencia, la iniciativa de Scale for Resilience y varias de estos espacios que genera YAPU Solutions son justamente pensando en eso, ¿no? En que todos trabajemos desde la sostenibilidad, que todos trabajemos en capacitarnos, en formarnos y que podamos ser también agentes de cambio y replicadores de todo este proceso. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles hoy. No sé si hay algún comentario, alguien que quiera consultar algo, que quiera comentar también desde su experiencia, cómo ven este tema. Gracias, querida Jessie. Con gusto, que estén muy bien. ¿Quieres Sí. Gracias, Bueno, Jessie. Jessie también ahí es de YAPU y agradecerle porque me ha apoyado ahí en compartiendo. Gracias, Claudia. Bueno, yo personalmente es un tema súper bonito. Me ha gustado un montón esta sesión porque realmente te empieza a hacer, te lleva a pensar en, bueno, cómo estamos uniendo todas las acciones que estamos haciendo personalmente a través de SPOAR. Tú conoces SPOAR, obviamente, ustedes saben y trabajan en el tema del manual, también de SARAS y todo, pero desde el área de educación. Yo me ponía a pensar mientras oía toda la sesión que realmente vamos bien, hemos hecho las cosas bien hasta ahora, pero como que me falta más alinear con el resto de departamentos, porque por ejemplo nosotros desde el área de educación, desde el origen de SPOAR,
nosotros hemos, cuando damos capacitaciones, abordamos desde hace añísimos atrás el tema de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, para que la gente tome conciencia como tal. Pero hoy en día, yo creo que si bien hemos abordado estos temas, no estamos con tanta fuerza alineándolo al resto de partes de que conforman SPOAR. Entonces, me gustó mucho esto, justo mientras dabas la ponencia, también estaba hablando con Claudia por interno y es súper, es algo que realmente, si bien el área de salud, microfinanzas, cuando hablas de negocios y demás, pero todo está alrededor de realmente cómo estamos cuidando el planeta para que la gente mantenga en el tiempo, como tú dices, los negocios de nuestros clientes. Entonces ha sido una sesión súper, súper bonita para mi punto de vista. Gracias, igual Claudia. Gracias, Ana Patricia. Sí, es justamente tener esa mirada, ¿no? Integradora, porque como vemos en todo lado y desde nuestra experiencia en cada una de las instituciones, vemos eso, ¿no? Tal vez estamos desarrollando, por ejemplo, SPOARSI con quien tengo la suerte igual de trabajar y de muchas veces compartir con Claudia y ver el desarrollo de la institución en educación, en temas ambientales, pero sí cómo llegar realmente a transversalizar, ¿no? En todas las áreas, en todos los aspectos y que sea un tema que esté en la mente de nuestros colegas. Entonces, hay muchos desafíos, otras instituciones que están tal vez recién comenzando con ese tema. Entonces, ya tener toda esa información ahí mapeada y saber que es el camino que nos va a llevar como instituciones a tener un mayor, no solamente éxito y tener temas reputacionales bien fundados, sino que vamos a poder solamente ser sostenibles si manejamos esto en el tiempo, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por darse este tiempito, porque nos hayamos vuelto a encontrar, me alegra mucho. La próxima semana nos vemos en la siguiente sesión. A no perderse y tener en cuenta ahí los resúmenes, no se olviden, tienen las grabaciones de las sesiones y va a ser muy bueno también que compartan con sus instituciones. Y como siempre les digo, si también hay alguna institución que quiere este espacio o uno de estos temas específicos, por ejemplo, compartirlo con su institución, también con gusto yo comparto con grupos de las instituciones, ¿no? Para ir motivándoles en este tema. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un buen resto del día, un gusto haberlas visto, a Nelvia, a Ana Patricia y también a Katia, que tengan un buen día.